La política es un servicio a la comunidad y así debe de ser. No es un medio de hacerse rico ni un medio de profesional como puede ser ingeniero, como puede ser médico o enfermero. No, es un servicio a la comunidad. Y como tal servicio debe ser amparado por un medio de vida suficiente de quien lo tiene y por ese espíritu que uno no va allí para hacer su agosto, ni mucho menos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Saber. Hoy para hablar mucho de León, mucho de la universidad, mucho del derecho también y del fuero leonés. Vamos a hablar con Fernando Arbizu, catedrático emérito de la Universidad de León y además recientemente elegido miembro de la Academia de Jurisprudencia. ¿Qué tal, don Fernando? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Muchísimas gracias por hablarnos de estas cosas que nos gustan. Por ejemplo, hablarnos de León. Usted que es navarro, pero leonés de adopción, que llegó aquí a León hace más de 40 años y se enamoró de León, ¿no? Y de lo leonés, y del derecho leonés. Bueno, vamos a ver. Hay un factor casual que pasa en todas las situaciones. Yo entonces tenía una categoría que hoy no existe, que se llamaba profesor agregado, que tenía, la oposición era la misma que la cátedra, pero no se llamaba catedrático. Las cátedras se creaban en universidades de nueva creación y yo estaba como agregado en Oviedo. Y cuando hubo el correspondiente concurso, en el que contaba fundamentalmente la antigüedad, pues vine a León. ¿Por qué? Pues porque era lo más cerca que tenía. Un poco con la idea de marchar cerca de mi tierra a Zaragoza, al cabo de X años, sí, pero como has dicho, o como ha dicho usted, las cosas luego toman el camino que toman y efectivamente se me ofreció ir a Zaragoza el año 84, 3 años después de llegar, y dije que no me iba. Aquí me he quedado y aquí probablemente terminaré mis días. Académicamente están, digamos, a punto de terminar, porque soy en este momento profesor emérito. Mi situación funcionarial es de jubilado, pero la universidad me hizo primero profesor emérito y luego profesor emérito de honor, de manera que tengo mi pequeño despachito y aquí puedo seguir en un sitio que me gusta y que además tengo que decir que León y Navarra se parecen mucho, incluso de paisaje. Tienes desde el paisaje de alta montaña hasta el paisaje casi desértico. Y entonces yo no me encontré diciendo, ¡ay, qué tierra extraña! No, en absoluto. La aclimatación fue rápida y extremadamente agradable. Y también hay factores identitarios, tanto en los navarros como en los leoneses. Y uno de ellos, de lo más identitario quizás, es el fuero de León, que usted ha estudiado y que usted conoce profundamente, y que no todos en Castilla y León conocemos lo suficiente, porque en realidad fue un sistema de organización jurídica de la Edad Media que afectaba la vida completa del ciudadano, ¿no? Pues sí, efectivamente es así. Hay que tener en cuenta que el fuero de León, lo he dicho muchas veces, y aun diciéndolo de manera ligera, porque no hay que entrar en una controversia propia de especialistas, es lo que hoy se conoce como fuero de León. Es un texto extremadamente complejo, porque tiene 2 partes, y 2 partes además divididas por una línea muy clara. La primera son 19 preceptos, que son las primeras leyes territoriales, es decir, para todo el reino, que surgen en España desde los visigodos y que se promulgan en una curia con toda seguridad de 1017, bajo el tiempo de Alfonso V, y que supuso una novedad, porque la mentalidad era que lo que está muy bien en un sitio puede no estar muy bien en otro. ¿Y qué es esto de que haya unas mismas leyes para todo el reino? Esto a la gente no le cabía en la cabeza, pero se demostró que fue una cosa muy buena. Y después, la otra parte de eso que se denomina vulgarmente fuero de León son 29 preceptos, pero referidos únicamente a León, únicamente, tomados de textos diversos y que en tiempos de un obispo llamado Pelayo, que era obispo de Oviedo, que era un hombre muy preocupado por preservar los testimonios de la antigüedad, refundió, como mejor le pareció, en un texto que hoy llamamos el Fuero de León,
pero que en realidad son dos cosas completamente distintas. Una colección de preceptos para todo el reino y una colección de preceptos únicamente para la ciudad de León. Ambos interesantísimos. De eso quiero hablarle, porque claro, en nuestro mundo moderno, el mundo de los coldos o de los zaplanas, conocemos algunos delitos, pero ¿qué delitos había en León en la época del fuero y con qué pena se castigaban esos delitos? Voy a empezar por uno que es tan característico, tan interesante, tan señalado, porque además es territorial, ese es para todo el reino, el testigo falso. Yo solía decir, cuando explicaba este tema a los alumnos, que si hoy en España quisieran encerrar a todos los que han cometido perjurio ante un tribunal, habría que dejar el país para los perjuros y las cárceles para los que no son perjuros. Pues esto en León preocupaba mucho. Y el falso testigo se ordena que su casa sea destruida hasta los cimientos, así lo dicen, y que además nunca más se vuelva a recibir su testimonio en parte alguna del reino, ni ante un tribunal del rango que sea. Resultado, tiene que emigrar. Una persona así está señalada con el dedo. Eso es algo que perseguía la ejemplaridad y se lograba. Hombre, en otros textos que no son leoneses, había penas para los perjuros más terribles. Por ejemplo, marcar la lengua con un hierro candente, o arrancar los dientes, o en fin, bueno, no vamos a entrar aquí en una clase morbosa, pero eso sí. Pero permítame que me detenga en este punto, porque en realidad el falso testigo lo que hacía era mentir. Y por lo que usted nos dice, la mentira tenía una pena más severa en la Edad Media que ahora. Claro, por supuesto, porque era bajo juramento, y en el catecismo que yo estudié, yo no soy un mojigato, pero he sido siempre y soy creyente, decía que jurar es poner a Dios por testigo de lo que decimos o prometemos. Por tanto, hacer a Dios testigo de una mentira era algo extremadamente grave, extremadamente grave. Una cosa también muy frecuente, en el caso de, esto se veía en los procesos, pues de delitos que no estuviesen clara la autoría, que pudiese probarse una cosa u otra, el acusado tenía que salvarse con el juramento de 6 vecinos, que también juraban, y naturalmente nadie va a jurar en falso, eso sí que no. Era una cosa que se tenía en un respeto, pues como la cosa merecía. Hombre, poner a Dios por testigo no se puede frivolizar con él. ¿Los robos cómo estaban penados? Los robos. En León, el texto que llamamos parte municipal del Fuero de León habla del robo en el peso del pan. No da una especie de código penal de esto, de lo otro o de aquello o lo de más allá, por una razón sencilla, porque ese tipo de delitos estaban sometidos a la costumbre de la tierra. En un sitio se corregían o se castigaban de una manera y en otro sitio en otra. Pero en León sí nos habla de la panadera, curiosamente. La confección del pan era un oficio que únicamente era desempeñado por mujeres. Bueno, la vida era dura y entonces a lo mejor si se podía, empleando la medida de hoy, vender el pan de kilo que en realidad pesase 800 gramos, pues había un 20% de ganancia. La primera vez la culpable era azotada públicamente, por un sayón, que era una especie de alguacil del concejo, que además le iba propinando los azotes que estuviesen establecidos, normalmente no pasaban de 20, pero hacían daño porque se daban fuerte por las calles y por las plazas diciendo esta mujer es azotada por orden de los señores alcaldes porque ha defraudado en el peso del pan. Defraudar en el vino o en la carne o en el pescado, eso no se contempla expresamente. Lo que sí es curioso, y además es una cosa muy buena, que el primer día de Cuaresma los habitantes de la ciudad tenían que ir a la plaza de la catedral para contrastar las pesas y medidas que tenía el concejo, que eran las de verdad, con las que cada uno tuviese, el que vendía pan, el que vendía vino, el que vendía carne, el que vendía pescado, para que estuviesen conformes. Y también ese día se
establecía el jornal de los jornaleros que trabajaban a jornada completa. Era el miércoles de ceniza, por tanto, el día... No, el primer día de Cuaresma. Ah, el primer día de Cuaresma. El primer día de Cuaresma, sí, efectivamente. ¿Pero qué influencia tenía la Iglesia en ese momento sobre el Fuero de León? Toda. Vamos a ver. León era un reino católico y, como ha escrito algún escritor más moderno, la religión era una de las patas del Estado. La Iglesia, el rey y los ciudadanos. El rey, cuando digo el rey, quiero decir también en los nobles que están junto al rey, ayudándole militar o políticamente, y los ciudadanos. Pero era una de las patas del Estado. Entonces, por ejemplo, en León, esto es precioso, a mí me encanta decirlo porque es una preciosidad. Desde tiempos extremadamente antiguos, Sánchez Albornoz dice que ya se constata su existencia en el siglo X de un tribunal que se llamaba el Tribunal del Libro, que está, cualquiera lo puede ir a ver hoy, en la plaza de la Catedral, entre el arco de la izquierda y el arco central hay una columnita rematada por un pináculo que hoy tiene grabado el escudo de Castilla y León, pero que en el fuste tiene escrito en latín, con una letra muy bonita además, locus appellationis, lugar de la apelación. Y entonces ahí se sentaba, se supone que un poco más afuera o un poco más adentro, si llovía o no llovía, un juez que era un canónigo de la catedral que sentenciaba en apelación de las justicias locales con el fuero juzgo, que en aquellos tiempos estaba en latín y se llamaba Liber Judiciorum, que se aplicaría en alguna parte, porque era un libro del siglo VII, que en el siglo X o en el siglo XI no se podía aplicar en su totalidad, porque hablaba del rey o hablaba de los siervos del rey y ese tipo de cosas que no estaban ya en uso, pero en la parte de derecho privado, de derecho procesal o de derecho penal, claro que se aplicaba. Qué interesante. Tengo entendido además, don Fernando, que usted ha estudiado también la estructura social de León a tenor del fuero, es decir, cómo era esa sociedad en particular. Denos algunos trazos. Conocemos el León actual, pero ¿cómo era el León de hace 10 siglos? Es que hay algunas cosas que son interesantes. León vivía bajo un régimen señorial. Algunos dicen que feudal, pero yo soy fiel al testimonio de Sánchez Albornoz y él dice que aquí había un régimen señorial. El señor vivía normalmente en el campo, había recibido sus tierras porque las había heredado, porque se los había dado el rey, en fin, de la forma que fuere. Y ahí tenía, claro, esas tierras no las explotaba él. Había una primera clase social muy baja, de siervos o de los que los textos leoneses llaman juniores. Juniores en latín quiere decir más jóvenes. Pero viene junior en inglés, quizá. Pero se escribe con I latina. Y los juniores eran los cultivadores adscritos a la tierra, descendientes de colonos romanos, por eso eran los más jóvenes de los colonos romanos. Y estos no se podían marchar. Y por eso había un problema, porque el León, el dueño de la tierra, naturalmente quería que sus colonos estuviesen allí cultivándole la tierra y dándole una parte de los frutos cuando llegase el momento de la cosecha. Pues bien, Alfonso V establece una serie de medidas para repoblar León, entre otras, el acoger a siervos fugitivos. Y entonces había gente que, por las buenas, desaparecía de las tierras y, claro, Alfonso, como era un rey extremadamente justo, decía, el dueño podrá recuperar al siervo si consigue probar de manera indubitable ante los jueces que el siervo le pertenece. Ahora, si no era una prueba indubitable, al siervo no se le podía tocar. Esa era una primera clase. En segundo lugar, está la clase de los oficios. Aquí pondré a las panaderas en primer lugar, porque era fundamental, y después a los que se dedican a vender en el mercado. En León, curiosamente, todo el mundo podía vender pan en su casa y vino en su casa. Era una libertad que tenía, no hacía falta ir al mercado. Pero en el mercado había gente ya más pudiente, los carniceros y los pescaderos, que vendían en principio pescado de río, pero en todas las ciudades entonces había pozos de hielo y el pescado se conservaba. Pensemos que en una fecha, hombre, posterior, pero también lejana, Carlos V se hacía traer ostras de los Países Bajos.
De manera que sí que había pescado fresco. Bueno, y entonces, curiosamente, dice el Fuero de León que una vez al año los carniceros, que siempre han sido agentes de posibles, tienen que invitar a todo el concejo, a los regidores, claro. ¿Una vez al año? Una vez al año a un banquete, cuya cuantía no se detalla, pero sí que tenían que ser un banquete. Después estarán más arriba los comerciantes, es decir, los que se dedican a vender telas, los que se dedican a vender ganado, no en el mercado, sino que hacen de ese agio, de ese comercio, su vida. Y a partir de ahí están los nobles. Qué interesante que de las 4, como he dicho, 2 tienen que ver con el comercio, lo que habla mucho de la pujanza económica de aquel León. Claro, es que, como decía mi maestro García Gallo, ya fallecido hace 30 años, el Fuero de León, los preceptos municipales han recibido, en fecha incierta, unas ordenanzas concejiles, pero que nos hablan de un concejo desarrollado y maduro. Por cierto, como detalle pintoresco que a lo mejor gustará a las personas que nos estén viendo, aquí ¿qué vino se bebía? El agua no se bebía, porque el agua estaba contaminada, había que hervirla y se bebía poco o nada. Pero el vino, pues ¿qué vino se bebía? Pues el vino de la Tierra de León, de Valdevimbre, de los Oteros, un poquito más lejos, quizá de la zona de Gordoncillo. Era un vino que, por la composición de la tierra, el famoso vino de aguja, que era no de aguja, sino de lanza, era agrio, pero era el que bebía la gente. Pero curiosamente, los canónigos de la catedral y los canónigos de San Isidoro tenían exención de portazgo para poder importar vinos de rueda, que no tenían acidez y que eran de calidad superior. ¿So pretexto de que los utilizarían para la misa? No, era para su consumo. Para su consumo. La misa tenía, el vino de misa era el vino de misa. Este era el vino de los canónigos. Ellos no pagaban portazgo. Los demás, si querían, pues tenían que pagar portazgo. Ya había canonjías, pues, en León en esa época. Con la iglesia hemos topado, amigo Sánchez. Fíjese, y además, al hilo de su reciente toma de posesión como miembro de la Academia de Jurisprudencia, hablamos de un Fuero de León que tenía centralidad en aquella sociedad medieval, pero ¿cómo valora usted la situación del derecho en este momento en España, en un país en que usted también ha sido político, senador, procurador autonómico, donde muchas veces se cuestionan las leyes, donde hay veces que, por ejemplo, el procés catalán pone en solfa hasta la propia Constitución? ¿Piensa que el derecho en este momento tiene la suficiente vigencia en sociedades modernas como la española o, por el contrario, está un poco a desmano? Yo creo que en este momento vivimos un momento muy preocupante, más que yo diría incluso decepcionante, donde las personas que tienen la responsabilidad de gobernar, que están en el gobierno, que están en los parlamentos, apoyando a ese gobierno, creen que por tener políticamente la mayoría absoluta, mayoría de coalición, eso me da igual, pueden hacer con las leyes lo que quieran. Eso supone que el derecho, pues, queda como un simple instrumento al servicio o al capricho del que gobierna. No es así lo que yo estudié. En mis tiempos había algo que se llamaba una pirámide constitucional. La Constitución es ley suprema y no se puede andar buscando vericuetos para burlarla. Las leyes tienen que estar sometidas a la Constitución, los reglamentos a las leyes, las órdenes ministeriales a los reglamentos y a las leyes, porque si no, no hay manera de actuar correctamente con algo fundamental que se llama la seguridad jurídica. Pero yo voy a ir más allá. Algún político reciente dijo: a mí para ministro me vale cualquiera. Las consecuencias las estamos viendo. En otros tiempos, no me estoy hablando del régimen de Franco, pero estoy hablando de la época anterior, del reinado de Alfonso XIII, por ejemplo. Hombre, ¿quiénes eran ministros? Gente que eran diplomáticos, que eran consejeros de Estado, que eran notarios, que eran juristas, que habían hecho del derecho su vida y su razón de ser, y entraban con un bagaje de experiencia jurídica importante que hoy falta. Hoy falta. Y además no hago excepciones. Puedo criticar a los
algunas cosas que están haciéndose ahora por parte del gobierno, que es quien las hace, pero miras para el otro lado y pasa exactamente lo mismo. Y don Fernando, además del factor reclutamiento, que parece evidente, el nivel medio de los representantes políticos, podemos decir que ha bajado, por lo menos que ha cambiado y no a mejor. Pero sin embargo, ¿qué mecanismos jurídicos convendría, dígame, 2 o 3, ir poniendo a colación para intentar garantizar una mayor independencia del poder judicial respecto del poder político? Bien, yo creo que hay una casta, porque hay castas en España, que debe de ser suprimida, que es el político profesional, desde que tiene no uso de razón, pero en fin, desde que termina estudios hasta que se muere. O sea, como en Francia, una cierta experiencia, un cierto procedimiento de validación antes de acceder al segundo cargo. Estando en la actividad política y estando para celebrarse uno de los congresos del partido, yo propuse que no se pudiese acceder a ningún cargo público sin un mínimo de 5 años de experiencia profesional. No me dejaron incluir esa enmienda. Me dijeron que ni se me ocurriese. Creo que uno no debe de llegar a la política de nuevas. La política es un servicio a la comunidad y así debe de ser. No es un medio de hacerse rico ni un medio de profesional como puede ser ingeniero, como puede ser médico o enfermero. No, es un servicio a la comunidad. Y como tal servicio debe ser amparado por un medio de vida suficiente de quien lo tiene y por ese espíritu que uno no va allí para hacer su agosto, ni mucho menos. Y evitar, porque hemos visto casos de una persona que es lo mismo jefe de gabinete de un alto cargo, que luego jefe del puerto de no sé dónde, que luego pues, puede ser embajador o cónsul honorario en un país extranjero. No, ¿qué es esto? Esto es una pelota de frontón que rebota de todas partes. No me parece serio. Luego está el papel del derecho, porque aquí podría ser, y de hecho ocurre, que alguien con relevancia de presidente o de vicepresidente considere que puede ser completamente inconstitucional, por ejemplo, una ley de amnistía, y al poco de tiempo después, pasados un año o dos, tras unas elecciones, considere lo contrario. Eso no es respetar mucho el derecho, ¿no? Porque en realidad las cosas son como son y no como son en cada momento. Sí, bueno, eso se llama cambiar de opinión, pero para eso debería de existir un tribunal constitucional u otra instancia que fuera, donde dijera, usted querrá hacer esto, pero esto va contra la Constitución. Lo que no puede ser es que el presidente de turno, me da igual que se llame Pepito, Juanito o Jaimito, me da igual, diga, ahora se hace esto porque lo digo yo. Y usted, Parlamento, me obedece, y usted, Tribunal Constitucional, a callar. Y dicta esto por las buenas. Hace ya muchos años hubo un famosísimo asunto del Tribunal Constitucional, que fue de los primeros casos que sentenció polémicos. El presidente del Tribunal Constitucional, que era un jurista conocido, que vivía en el extranjero, fue llamado para presidir el tribunal, se plegó a aquello y se volvió acto seguido al país de donde procedía y murió, según dicen, con aquel cargo de conciencia encima. Hay un refrán en el refranero que dice, quien mal anda, mal acaba. Mal acaba. La verdad es que, claro, son 44 años usted en la cátedra de la Historia del Derecho de la Universidad de León. Da para mucho tiempo. ¿Hemos ido a mejor, a peor? ¿Estamos como estábamos? Bueno, vamos a ver. La Universidad de León, desde luego, ha crecido. Se ha convertido en un centro de aquellos tiempos que empezaba, ahora ya consolidado, con múltiples actividades hacia adentro y hacia afuera, con institutos universitarios, se organizan congresos, jornadas, simposios, etc. Bueno, yo creo que institucionalmente, con independencia de quién haya sido en su momento rector o vaya a serlo, el balance es extremadamente positivo. Es un tópico decir que los alumnos llegan cada año sabiendo menos. Es un tópico, pero es verdad. Pero de eso no tiene la culpa la universidad. Tiene la culpa el sistema educativo anterior,
donde se aprueba con medias de las medias, con unos y con ceros y con no sé qué y con no sé cuántos, y además donde no se atiende a que uno debe poner jarabe de codos para aprenderse las cosas. Tiene usted dicho en una entrevista, dice, la culpa es de los planes de estudio, que no premian el esfuerzo y el estudio. Cuando llega el momento de profundizar en los temas, te das cuenta de que no hay dónde. No puedo sino ratificarme en aquello que dije. Si tuviésemos unos alumnos mejor formados, las clases, empezando por las mías, tendrían un nivel más elevado. Pero lo que yo no puedo es, por lucimiento personal, dedicarme a hablar en la frecuencia o en la onda que a mí me divierte y que los alumnos al final acaben jugando a los barcos en los bancos. No, yo tengo que hablar para ellos y hacer que me entiendan. Por eso cuento muchas historias, mi asignatura es una asignatura que se presta a ello, justamente para llevarles a donde quiero, a entretenerles, pero transmitiendo conocimientos. Y eso yo creo que es algo que ha quedado. Pero, en fin, la deriva desde luego no es buena. Hablando del futuro de la universidad, es recurrente en León hablar de la Facultad de Medicina, de la que creo que usted no es muy partidario porque tiene dicho que, de alguna manera, dice que le contaba un rector de una universidad alemana una historia de un rector que cuando muere va al infierno y le dicen que ser rector en el infierno es algo terrible porque hay Facultad de Medicina. Sí. ¿Por qué supone usted tanto a las facultades de medicina? No, hay que contar la segunda parte. El rector se echa a reír y dice, sí, que cuando estaba en la otra vida ya tenía ya una... Dice, sí, pero es que aquí hay dos. Bueno, una facultad de medicina es una especie de agujero negro que traga todo el dinero que se le quiera echar. O sea, las facultades de medicina, al ritmo que avanza hoy pues la ciencia de la salud, el aparataje y todo lo demás hace que aparatos extremadamente caros, costosos de adquirir, en muy poco tiempo estén obsoletos y se necesitan más técnicas de diagnóstico, técnicas de tratamiento, etcétera, yo qué sé. Y eso hay que pagarlo, porque no viene un cheque del ministerio al rector cada año diciendo aquí tiene usted para renovar, no, tendrá que ajustar y sacar de aquí y meter de allá. Yo lo que dije entonces lo vuelvo a repetir ahora, si hay que hacerla porque faltan médicos, que se haga, pero cuidado, hay que contar con que tiene que haber recursos suficientes para financiarla. Yo he hablado con médicos de la ciudad que me dicen, es que se necesita, y otros que me dicen, pues no lo veo tan claro. De manera que, como dice el refrán, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, yo no puedo ahí opinar, pero sí que veo eso, que es un centro extremadamente costoso, que no es poner un edificio y poner unas aulas, hay que dotarlas de personal, de servicios y de aparataje. Y el aparataje es ahí donde las cosas se complican. Hay quien dice, y aludo a su experiencia universitaria, que hacer la carrera de Derecho tendría que ser obligatorio con independencia de que uno quisiera o no dedicarse al Derecho, porque el Derecho sería la base de la organización social. Sin embargo, no parece que sea en este momento el mejor para las facultades de Derecho, ¿no? Pues puede ser. Lo cierto y verdad es que cuando yo empecé en la Universidad de Navarra, hace 52 años, había una proporción de 75-80 chicos por 20 chicas, y ahora la proporción es la inversa. Son casi todo mujeres. No solamente porque hay más mujeres que hombres en la sociedad actual, sino porque o los chicos, los alumnos, se orientan hacia otro lado, o bien creen que el derecho no les va a dar las suficientes salidas. Lo que sí digo es que las alumnas son, en general, muy trabajadoras, muy constantes y muy dadas al esfuerzo. Ahora bien, creo también que los estudios de Derecho deberían de ser, hombre, si no una parte de la formación en el bachiller, una parte de una asignatura que sería algo así como la convivencia en sociedad. No me estoy refiriendo a una que se quiso llamar educación ciudadana, ¿no? Porque desde el momento en que nacemos, venimos a este mundo, estamos condicionados por el derecho de la sociedad. Hay, sin embargo, don Fernando, quien considera que el estudio de una carrera de Derecho
en cierta medida te aboca a unas oposiciones, que son un procedimiento de captación de profesionales, funcionarios públicos, que está en cuestión. Hay quien está defendiéndolas a ultranza, pero otros consideran que los procedimientos memorísticos y las capacidades que se exhiben en una oposición no son exactamente aquellas que necesita un fiscal, un juez o un registrador de la propiedad. Esto es una discusión que no se acaba nunca. La memoria ha pasado por épocas de gran enaltecimiento y de gran desprecio. La memoria y la velocidad en la dicción, en cantar los temas también. Pero, decía las ciencias naturales que yo estudié que el hombre tiene 3 cualidades intelectuales que son memoria, entendimiento y voluntad. Si falta una de ellas, la personalidad no está completa. La memoria es fundamental. Pensemos en un médico que está atendiendo a una persona que ha tenido un accidente de carretera. Tiene que saber cómo tiene que actuar, no tiene tiempo de ir a consultar un libro o un ordenador. Lo mismo un notario que le llaman para otorgar un testamento de una persona que se está muriendo, tiene que saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer. La memoria es fundamental, yo lo digo. Y en mi asignatura, pues claro, al ser historia, hay que entender, sí, pero hay que después empollar. Y en cuanto a las oposiciones, son los propios fiscales y jueces los que defienden ese sistema. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, pues puede. Ahora las oposiciones a cátedras, vamos, mejor dicho, el llegar a ser catedrático donde no hay oposiciones es algo muchísimo más difícil que antes, aunque parezca que no. Yo hice en mis tiempos, el año 77, las oposiciones de 6 ejercicios, nos llamamos nosotros a nosotros mismos los catedráticos de pata negra. Bueno, nadie se moría de aquellas oposiciones, yo las hice y después fui juez con ellas. Y permitía saber que se sabía de una determinada materia, en mi caso Historia del Derecho, al final de la oposición. Ahora empiezas porque para ser doctor tienes que cumplir una serie de requisitos administrativos, estancias fuera, incluso publicaciones. Bueno, después te tienes que acreditar y después la universidad tiene que dotar una plaza aquí o en otra universidad. No es un proceso fácil, se habrán eliminado las oposiciones, pero las cosas no son más fáciles, lejos de ello. No quisiera que se nos fuera nuestro tiempo porque me ha dicho un pajarito que de lo que usted realmente sabe de muchas cosas, pero sabe mucho de los visigodos. Pues no, ahí se ha equivocado, porque los visigodos es un tema que me apasiona, pero la que se ha especializado es mi mujer, que es profesora titular de Historia del Derecho también. Se puede decir, porque es la verdad, que la disciplina nos unió y como ella es francesa, yo le propuse, cuando ella comenzó su andadura universitaria, que el punto de contacto entre los franceses de Toulouse, de donde es ella, y España, eran los visigodos, y que se dedicase ahí. Y ella es la que se ha dedicado a hacer investigaciones sobre los visigodos. Yo he publicado muy poco, pero sin embargo sí suelo leer historia visigoda. Es apasionante. La realidad supera siempre la ficción con los visigodos. Y como decía un gran historiador del derecho, especialista en derecho visigodo, don José Orlandis, ya fallecido, los visigodos se hicieron España. Se habla mucho de la Hispania romana, pero Hispania era una colonia romana. Cuando los visigodos llegan, instauran el reino visigodo y llega un momento en que culmina la unidad territorial, cuando Leovigildo somete a los suevos y echa a los bizantinos, entonces España es un solo reino con un solo rey. Es así, después suceden infinidad de historias que también pueden llamarse historietas, pero que no tenemos tiempo de comentar, quizá otra vez lo hagamos. No, pero en la respuesta se entraña la pregunta que le iba a hacer y que ya ha respondido usted sin necesidad de que yo se la hiciera. España data de esa época. Se puede acreditar, en efecto, que es la nación más vieja de Europa en la medida en que documental e históricamente se puede certificar que fueron los visigodos los que unificaron la península y le dieron cuerpo de Estado monárquico a aquella entidad. Con leyes para todos y funcionarios que dependían de un poder central. Luego viene la invasión musulmana y aquello se atomiza. Pero no nos olvidemos de que Alfonso VI, que reina a finales del siglo XI, tiene no pocos documentos donde se llama, de una manera retórica, Totius Hispaniae Imperator,
emperador de toda España, la idea subsistía, porque él pues, ha hecho grandes conquistas, ha conquistado Toledo, ha conquistado las tierras del norte de Portugal, y después su nieto, Alfonso VII, es el que encarna la idea imperial leonesa, que después, por razones que, en fin, vaya usted a saber cuál, divide el reino entre sus hijos. A Fernando le da León y a Sancho le da Castilla. De haber seguido, pues hubiera habido una formación superior, pero la muerte de Alfonso VII supone la quiebra de esa idea imperial leonesa. Con la diferencia de que la idea imperial leonesa no cuestiona la España originada de los visigodos, mientras que ya muy posterior Condado de Barcelona es el sustento teórico. Sí, pero de eso vamos a hablar un momento. Si tengo un minuto para decir claro algo. Que sí. Bueno, el rey de Aragón, Alfonso II, se casa en el siglo XII con doña Petronila, que es hija de Ramón Berenguer IV, que por un proceso de acumulación histórica había conseguido reunir en su persona todos los condados catalanes. De manera que Alfonso II, hijo de Alfonso I el Batallador, y doña Petronila, es rey de Aragón y conde de Barcelona. No ha existido jamás una corona de Cataluña, nunca. Era un mosaico de condados que acabaron convergiendo, salvo dos, Ampurias y Urgel, que convergerían mucho más tarde, en el conde de Barcelona. Y que a partir de ahí podemos discutir lo que se quiera, si discutían la idea de España o no, pero sí diré una cosa. Cuando se produce la invasión, los que vivían en la zona que hoy conocemos como Cataluña aceptan la soberanía de Carlomagno y en esa documentación se les llama hispani, españoles, y se convierten en una división del imperio llamada Marca, una división militar, la Marca hispánica, a cambio de que les deje regirse por la ley de los visigodos. Yo creo que esto es lo suficientemente elocuente para no andar fabulando y dando un soporte falso a algo que hoy existe, para desgracia de todos, que se lo dio España. Y que en realidad se puede justificar en términos teóricos, pero no en términos históricos. Se puede buscar una justificación distinta de la que realmente corresponde a la realidad. España porque me da la gana. Eso es, pero no porque la historia lo Pero la historia no le acompaña. Apasionante la charla con don Fernando. Para mí ha sido también muy agradable. La historia demuestra que sigue siendo nutricia respecto de nuestro presente. Se demuestra la importancia del derecho también, porque el derecho es algo que debe regir nuestras sociedades y por desgracia no ocurre con frecuencia, y luego la importancia de la universidad. Don Fernando de Arbizu, uno de nuestros eméritos más importantes y ahora ya miembro de la Academia de Jurisprudencia y también miembro de este canal Saber, que desde hoy forma usted parte del elenco de las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Muy honrado. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también por seguirnos hoy hablando mucho de León y de leonés en nuestro canal Saber. Hasta la próxima oportunidad que tengamos de encontrarnos.